Cuando se logra la obturación del sistema de conductos como última etapa del tratamiento endodóntico, comienza por parte del organismo una serie de fenómenos biológicos conocidos como el proceso de reparación. Como en todo tratamiento endodóntico, vamos a comenzar haciendo una correcta historia clínica, estableciendo haciendo una evaluación general, una evaluación regional y una evaluación local del paciente para establecer un correcto diagnóstico y así poder tener un plan de tratamiento en donde vamos a ejecutar correctamente todas las etapas del tratamiento endodóntico. Luego de la obturación y terminada su restauración, el paciente se lo citará para los controles inmediatos, mediatos y a distancia para poder evaluar clínica y radiográficamente el proceso de la reparación. Cuando hablamos de proceso de reparación, tenemos que distinguir cuál es el diagnóstico inicial por el que hicimos el tratamiento endodóntico. Y vamos a tener las reparaciones que van a ser diferentes en los tratamientos de necrosis o en los tratamientos de biopulpectomía. Justamente para tener parámetros de cómo viene dándose esa reparación que nosotros describimos, vamos a tener determinados criterios de evaluación. El primer criterio de evaluación va a ser el histológico, en donde nosotros realmente vamos a saber si los tejidos vienen evolucionando y vienen generando esa reparación que nosotros buscamos con el tratamiento endodóntico. Pero evidentemente este criterio de evaluación no tiene una validez clínica, ya que nosotros no tenemos forma de tener esos criterios de evaluación histológicos como venimos diciendo. Ahí sí surgen los criterios de evaluación que nosotros vamos a manejar en la clínica y estos criterios van a ser clínicos y radiográficos y vamos a manejarnos por todos los signos y síntomas que el paciente nos pueda relatar y los radiográficos estableciendo determinados parámetros de control comparando radiografías tomadas en determinados plazos de tiempo. Entonces, acá vemos un ejemplo de cómo los controles clínicos y radiográficos van a ser justamente criterios de evaluación frente a si se viene dando este proceso de reparación que nosotros buscamos después de finalizado el tratamiento endodóntico. Ahí ven en la foto una fístula activa que nos puede dar la pauta de el no funcionamiento o la no tolerancia a ese tratamiento endodóntico realizado. O también podemos tener los criterios radiográficos, donde cuando hay, por ejemplo, una lesión, vamos a ver cómo esa lesión va desapareciendo con el tiempo. Y vamos a ir evaluando cuál es el estado de los tejidos perirradiculares. Entonces, finalizado el tratamiento endodóntico, comienza el trabajo del organismo conocido como reparación. Y la reparación la vamos a definir como el proceso biológico en el que la proliferación y diferenciación de células específicas favorecen la reposición de los tejidos destruidos o agredidos, generalmente con el depósito de neocemento provocando un cierre apical con tejidos duros. Vamos a diferenciar dentro del proceso de reparación lo que es la cicatrización y la regeneración. Y como ven en las fotos del ejemplo, esto es a modo de ejemplo, ven como cuando nosotros tenemos, en el caso de un edificio destruido, tenemos la posibilidad de reconstruirlo de forma funcional, en el sentido de que, aunque no sea con los mismos materiales de origen, pueda seguir cumpliendo la función para la que está destinado, o tenemos la posibilidad de restaurarlo teniendo en cuenta hasta el último detalle para su reconstrucción. Con los tejidos en la reparación pasa exactamente lo mismo y de esa forma vamos a hacer la siguiente diferenciación. Vamos a definir a la cicatrización como la sustitución del tejido lesionado por tejido conjuntivo cicatrizal y a la regeneración como la sustitución del tejido lesionado por uno de naturaleza similar. Entonces vamos a tener presente de que una vez que se da una injuria a nivel de los tejidos perirradiculares, se va a empezar o se va a desencadenar un proceso de inflamación. Esta inflamación va a estar o va a presentar mediadores químicos que van a estar
participando como los que están incluidos en el sistema de complemento, en el sistema de quininas o en el sistema de la coagulación. Luego de la inflamación, se va a dar un proceso de proliferación donde actúan de forma activa los factores de crecimiento y posterior a esto el remodelado de los tejidos. Entonces es muy claro que la forma en que ocurre la reparación va a depender del diagnóstico en primera instancia, por eso hicimos la diferenciación inicial entre la reparación post-biopulpectomía y post-tratamiento de necrosis, y también va a depender en gran medida del grado del daño tisular. Si nosotros tenemos una gran lesión en los tejidos perirradiculares o si hicimos una biopulpectomía que por exceder el límite de trabajo, una sobreinstrumentación o una agresión tanto mecánica como química, evidentemente el resultado va a ser una reacción inflamatoria mucho mayor y evidentemente ese proceso va a tener otras repercusiones a nivel del paciente. Entonces, para la reparación en piezas vitales, o sea, post-biopulpectomía, vamos a tener primero una fase de inflamación inicial, una fase de equilibrio y una fase proliferativa. La inflamación va a ser una respuesta inespecífica, local del organismo frente a una injuria y es una respuesta protectora y reparadora que forma parte del sistema inmunitario del individuo. Es parte de lo que conoceríamos como la inmunidad específica del individuo y es como la primera línea de defensa que tiene el cuerpo en en cualquiera de sus tejidos para determinadas agresiones. Entonces, ¿cuáles son los objetivos específicamente? Va a ser destruir y neutralizar el agente irritante, generando las condiciones para la reparación del tejido dañado. Entonces nosotros sabemos perfectamente que una vez hecha la extirpación se va a producir una hemorragia con la formación posterior de un coágulo y de esa forma se va a desencadenar la primera etapa de inflamación aguda. En todo este proceso, que es bastante complejo porque tiene interacción de muchos factores, van a actuar mediadores. ¿Y mediadores de qué tipo? Mediadores que van a estar liberados en el plasma era lo que nombramos hoy el sistema de quininas, el sistema del complemento y todos los factores de la coagulación. Los mediadores liberados por los tejidos al darse la injuria y después la activación de las terminaciones nerviosas sensitivas generan lo que es conocido como la inflamación neurogénica. Por lo tanto, la primera fase, que es la fase exudativa, es donde va a darse el dolor, y ahí es donde van a darse cambios hemodinámicos, cambios celulares y cambios en la permeabilidad capilar. Pero son todos fenómenos que están interconectados y que van a ir dándose de forma paralela para empezar a resolver el factor de la injuria. Entonces, en esta etapa, que es la fase exudativa, que es donde el paciente puede manifestar dolor posterior a terminado el tratamiento endodóntico, va a haber los cambios en la permeabilidad capilar que nombrábamos, van a estar dados por la exudación plasmática y el edema inflamatorio. Y los cambios celulares es porque frente a toda esa exudación van a empezar a darse cambios dentro de los vasos sanguíneos para favorecer la marginación, la diapédesis y migración de elementos celulares como los leucocitos y los macrófagos al lugar de la injuria. Posteriormente, entramos en una fase de equilibrio que va a durar unas 48 horas. Por último, entramos en la fase proliferativa, que es la sustitución del coágulo por tejido de granulación, que es rico en nuevos capilares y fibroblastos. Después, posteriormente a eso, se forma un tejido fibroso que va a estar formado por fibras colágenas y escasos vasos sanguíneos. Y por último, la mineralización, que es la formación de neocemento y u osteocemento que reduce el foramen apical. Los factores locales que influyen en la reparación post-biopulpectomía los podemos agrupar en diferentes categorías, acorde a las etapas clínicas en las que hemos estado trabajando durante el desarrollo de la terapéutica endodóntica. En la cadena séptica, durante la extirpación, en las etapas de limpieza y conformación, durante la medicación y en la obturación. A continuación detallaremos qué factores locales van a influir en cada una de estas etapas.
La dinámica de la reparación demuestra que en presencia de microorganismos o bien de sus toxinas no se dan las condiciones de equilibrio para que las células formadoras desarrollen su capacidad secretora. Por lo que la cadena aséptica juega un rol importante durante todo el tratamiento endodóntico. Es un principio fundamental de la endodoncia. Por ejemplo, en biopulpectomías, cuando tenemos un diagnóstico de inflamación pulpar irreversible, asintomática, se presenta una úlcera superficial en donde se localizan los microorganismos. Por lo que, para mantener la cadena aséptica de no llevar microorganismos donde no los hay, ni agregar nuevos donde ya existían, se debe de eliminar primero esta zona, este contenido, con un corte y para que luego se den las diferentes etapas clínicas correspondientes a las biopulpectomías, como ser, por ejemplo, la subsecuente etapa de cateterismo. Se va a realizar entonces una técnica aséptica antiséptica. Por otro lado, durante la extirpación debemos de tener en cuenta dos factores: el nivel donde se va a producir el corte y cómo se va a realizar la remoción del tejido pulpar. El nivel donde se realiza el corte debe de ser en el lugar donde se presenta el menor diámetro posible del conducto dentinario, para que así el esfuerzo por parte del organismo sea menor para producir una correcta reparación. Es entonces que debemos de abocarnos a trabajar en el lugar en donde tengamos menor diámetro, que no siempre es coincidente con el límite CD, pero que sabemos que el límite CD nos va a proporcionar un correcto nivel para poder promover una buena reparación. ¿Cómo se va a producir esa remoción de tejido pulpar? Es entonces que hay diferentes autores, como por ejemplo Leonardo, que sostiene que la extirpación por fragmentación a través de limas generaría una reparación más rápida que cuando se produce un desgarro por la extirpación. Sin embargo, hay otras escuelas que han visto que, dado que se produce un colapso, un aplastamiento en el tejido, no hay tanta diferencia entre una maniobra y la otra. Lo que debemos de tener presente es que cuanto más nítido y más prolijo sea ese corte, menos esfuerzo va a necesitar
La limpieza y conformación son todas aquellas maniobras tendientes a eliminar el contenido del conducto, ensancharlo y prepararlo para recibir posteriormente una obturación final con un material biocompatible con los tejidos perirregulares y que permita la reparación. El largo de trabajo debe estar establecido y manteniendo la conducta que se habló anteriormente en cuanto a la extirpación, en aquel lugar en donde el conducto dentinario presenta su menor diámetro. Estimamos el límite CD como el límite para nuestra conformación del conducto. El mismo se presentará variable entre 1 y 2 milímetros del ápice radiográfico. Cuanto menor sea el diámetro en ese lugar, en el límite de nuestra conformación, menos esfuerzo requerirá para el organismo para lograr una reparación. La conformación del conducto persigue el objetivo de un modelado con una conicidad coronoapical que permita una correcta obturación, un correcto sellado posterior. Pero debemos de tener presente de que se debe de mantener la anatomía original del conducto, evitar así entonces modificaciones, como por ejemplo aquellas modificaciones que se ven como una modificación de la localización del foramen apical. Son accidentes que se producen durante la conformación de dicha zona, que posteriormente obstaculizarán el proceso de reparación, haciendo el mismo más dificultoso para el organismo. En cuanto a las sustancias de limpieza, se debe de seleccionar cuidadosamente el agente irrigante durante la conformación en las biopulpectomías, ya que no se requiere una acción antiséptica, sino la acción que se debe de preponderar es la organolítica, para poder llegar a todas aquellas zonas que escapan a los instrumentos, como por ejemplo los conductos laterales, los istmos. Es entonces que el hipoclorito de sodio como irrigante y teniendo la función organolítica, lo utilizaremos en concentraciones bajas, al 2,5%, con una técnica adecuada para evitar la impulsión de dicha sustancia a los tejidos perirradiculares y que esto produzca lesiones a nivel de los mismos que entorpezcan el proceso de reparación. En cuanto a la medicación intraconducto, lo ideal en las biopulpectomías es realizarla en una sola consulta, en una sola sesión. Pero de requerir 2 sesiones o más, la selección de la medicación tópica es fundamental. El hidróxido de calcio se puede colocar en aquellos conductos que ya han sido previamente conformados y buscamos las propiedades antiinflamatorias y reparadoras del mismo. Por otro lado, si no ha sido conformado aún el conducto, se colocará una torunda estéril en la entrada del mismo o bien con algún antiséptico que tenga una acción por vapores, que sea volátil y no por su acción en contacto como el hidróxido de calcio. Lo que es fundamental es mantener la cadena séptica, procurando un sellado coronario lo más hermético posible y evitando así la filtración entre sesión y sesión.
En la etapa de obturación debemos de tener presente el límite de la misma. Este será el límite CD, límite que hemos mantenido a lo largo de todas las etapas del tratamiento endodóntico y que será coincidente con el de nuestra conformación, buscando el lugar de menor diámetro y más favorable para la reparación. Una sobreobturación producirá una irritación química, teniendo una acción citotóxica sobre el tejido, y mecánica. Por otro lado, el momento en el que se realizará la obturación debe de ser apropiado. Buscamos que ésta sea en una única consulta, en una única sesión. Y deben de mantenerse las condiciones para ser obturado. El conducto debe presentarse limpio, libre de barrillo dentinario, conformado correctamente para que la obturación tenga las condiciones necesarias. De no tener una buena conicidad, no se podrá lograr una correcta obturación, un correcto sellado, lo más tridimensional posible para evitar la filtración, tanto desde la zona apical como desde la zona coronal. Además, el mismo debe presentarse seco, libre de exudados y sangrados. La técnica y los materiales debemos de considerar que la interfaz deseable a nivel apical es gutapercha y tejidos de transición, dado que los selladores generarán una agresión química porque son altamente irritantes, lo que hace que aumente la inflamación a nivel de los tejidos perirradiculares, y esto se logra cuando nosotros durante la técnica de condensación lateral y vertical colocamos nuestro cono principal libre de cemento en su punta y con un correcto ajuste a nivel del stop apical. Debemos y insistimos en que es fundamental un correcto sellado coronario, una rehabilitación de la pieza para considerar que el tratamiento ha finalizado sobre la misma. Sabemos que una pieza restaurada aumenta la tolerancia a la terapéutica en el organismo, favorece la organización de las fibras del ligamento periodontal.
Hablando en lo que es la reparación posterior al tratamiento de una necrosis, vamos a ver que lo que nosotros buscamos en el tratamiento de la necrosis en una primera instancia es controlar la infección intraconducto. Y de esa forma lo que estamos haciendo es generando las condiciones para que, se comience con el proceso de reparación a nivel de los tejidos perirradiculares. ¿Cuál es la gran diferencia dentro de este diagnóstico? Es que es muy diferente la reparación si hay presencia de una lesión perirradicular o si no hay presencia de esa lesión que nombramos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero lo que se va a buscar es la neutralización y destrucción del agente invasor. Entonces, frente a eso, o cómo se busca eso, con la acción de una respuesta inmunitaria y evidentemente a partir de ahí una fase exudativa y proliferativa, pero las tres van a estar interactuando en el mismo momento y generando los cambios en los tejidos para hacer todo lo posible para que se dé la reparación de los tejidos. Evidentemente, las bacterias y sus endotoxinas van a generar respuesta del sistema inmunitario, generando todos los procesos necesarios para una reacción inflamatoria como primera medida en detener el agente agresor y poder generar la reparación de los tejidos. Y para esto es fundamental evaluar cómo o analizar cómo se da la dinámica de la reparación en los procesos crónicos. Y esto ya lo vieron en el teórico de las lesiones perirradiculares, pero es como el esquema de Fish nos explica o nos hace entender de qué forma o cuál es la dinámica por la que se da el proceso de la reparación. ¿Se acuerdan que en el esquema de Fish nosotros dividíamos desde el conducto hacia la periferia, en rojo la zona de infección, en naranja la zona de contaminación, en amarillo la zona de irritación y en verde la zona de estimulación? Esto explica de que nosotros si eliminamos la zona de infección, que es la causante de todo el proceso, porque recuerden que las otras zonas son nada más que consecuencia de la reacción defensiva del organismo, si nosotros eliminamos la zona de infección, evidentemente el proceso de reparación va a comenzar. ¿Y cómo comienza? Desde la zona de estimulación de la verde hacia el centro, o sea, se da de una forma centrípeta. Entonces, controlada la infección, se va a generar un tejido granulomatoso que después va a pasar a un tejido fibroso. ¿Se acuerdan que primero había mucha cantidad de vasos sanguíneos y mucha proliferación celular? Después empezaba a acumularse cada vez más cantidad de fibras colágenas con menor cantidad de vasos sanguíneos y por último se daba la mineralización del tejido. Los factores locales que influirán en la reparación post-tratamiento de conductos infectados los agrupamos en aquellos factores microbianos, los relacionados a la limpieza y conformación, a la medicación del conducto y a la etapa de obturación y sellado coronario. La presencia de microorganismos y contenido orgánico sin eliminar en el sistema de conducto o bien fuera de él, en el área perirradicular, determina que no se llegue al equilibrio necesario para que se desencadene la reparación de los tejidos, como se ha venido describiendo anteriormente. El grado de virulencia de los microorganismos es importante, ya que si este es bajo y se suma que su concentración está por debajo del punto crítico, se lograría un saneamiento del conducto, es improbable que los microorganismos que aún permanezcan ahí sobrevivan. Sin embargo, si estos poseen un grado alto de patogenicidad, como aquellos microorganismos que segregan toxinas o enzimas, como por ejemplo las hialuronidasas o las condroitinasas, o bien que tienen aquella capacidad de sobrevivir por periodos prolongados sin nutrientes, se deben de tener presentes a la hora de tratar los conductos. Es así que se debe de lograr identificar el tipo de infección que el conducto presenta para tomar todos los recaudos necesarios durante el tratamiento para lograr controlar la flora existente
y así lograr los procesos de reparación. Debemos de mantener las condiciones de sellado, tanto apical como coronario, para evitar así que se produzca la filtración de fluidos que puedan ser fuente de nutrientes para los microorganismos que hayan logrado sobrevivir a la terapéutica. La infección extraradicular es una organización en biofilm de los microorganismos en el área extraradicular que es inaccesible al saneamiento endodóntico a nuestra área de acción, así como para las defensas del organismo e incluso a los antibióticos sistémicos. Las infecciones extrarradiculares son un factor de fracaso de la terapéutica endodóntica, de la intolerancia del organismo, y requieren una revisión del tratamiento en algunos casos o incluso pueden llevar a la cirugía complementaria para lograr resolver dicha situación. Durante la limpieza y conformación, insistimos en la determinación de una correcta longitud de trabajo para lograr la eliminación del contenido tóxico infeccioso del conducto y evitar una irritación mecánica, química y biológica de los tejidos periradiculares. Por ejemplo, si nosotros llegáramos a una longitud de trabajo en el cual no abarcáramos toda la longitud deseada, quedáramos cortos en la trayectoria del conducto, dejaríamos una porción de ese contenido tóxico infeccioso en el conducto y es así que el proceso de reparación no se podrá llevar a cabo, dado que existen factores irritantes que no llevarán al equilibrio del organismo y, por consecuente, a una reparación. Por otro lado, si nosotros fuéramos más allá de nuestra medida de trabajo, de nuestros límites CD, sobreinstrumentaríamos e impulsaríamos restos orgánicos, dentina infectada y chips de cementos a los tejidos periradiculares y causaríamos, por ejemplo, una agudización en procesos crónicos, entre otros.
Hay autores que determinan lo que se llama una lima de pasaje. Esto significa que se llevará una lima fina más allá de la longitud de trabajo, persiguiendo una desorganización del contenido de aquella área comprendida entre el límite CD y el foramen apical. Esto se realiza de forma pasiva, con abundante irrigación, logrando remover el contenido del área, pero sin instrumentar la zona. La técnica de conformación seleccionada, en el caso, es fundamental para llevar a cabo en lo anteriormente expresado y evitar así que el contenido tóxico infeccioso pase a los tejidos periradiculares y cause daños en el mismo o entorpezca la reparación. La medicación tópica será otro de los recursos utilizados para el control de la propagación microbiana en el sistema de conducto, para controlar todas aquellas áreas que son inaccesibles a nuestros instrumentos. Es entonces que es fundamental que dicha medicación esté pensada acorde al tipo de infección existente dentro del conducto. Y es así que se debe de pensar en la flora existente en el mismo y buscar seleccionar el medicamento apropiado a dicha flora. Es así que no es lo mismo la medicación seleccionada ante una infección primaria, secundaria o bien aquellas infecciones que catalogamos como persistentes. Debemos de tener presente qué medicamentos van a lograr ayudarnos en cada uno de los casos y cuáles de ellos promoverán una correcta reparación y evitarán una irritación de los tejidos periradiculares. La medicación más ampliamente utilizada en endodoncia es el hidróxido de calcio, pero debemos de tener presente sus limitaciones y sus beneficios. La obturación del sistema de conductos junto con el sellado coronario mantendrán en el tiempo el saneamiento alcanzado. Bloqueará la comunicación entre la cavidad bucal y el periápice. Además de las condiciones de los conductos para obturar que vimos anteriormente, que debe presentarse seco, limpio y conformado, debemos alcanzar un correcto saneado y este debe de presentarse asintomático, libre de signos clínicos y como por ejemplo de fístulas activas y de sintomatología en general. La longitud de trabajo será la misma que la alcanzada en la conformación, el límite CD. Sin embargo, hay casos en el que el stop apical no se puede conformar adecuadamente. Por ejemplo, cuando existen reabsorciones apicales, tanto cementarias como dentinarias. En estos casos, muchas veces se requiere realizar matrices apicales que nos den una zona de resistencia y eviten la extrusión del material de obturación a la zona apical. Las mismas se pueden realizar con diferentes tipos de materiales, como por ejemplo pastas alcalinas, pastas antisépticas o incluso materiales biocerámicos. Por otro lado, hay factores sistémicos que debemos de tener presente que influirán en la reparación de los tejidos ápico-periradiculares. La edad es uno de ellos. Debemos de tenerla presente tanto de la edad de la pieza como del paciente. Por ejemplo, en pacientes o bien en piezas jóvenes se da un aporte sanguíneo mayor
un mayor número de células en el tejido y una menor cantidad o densidad de fibras. Esto hace a una rápida y buena reparación de los tejidos. Pero en su contraparte, aquellas piezas que tengan una pulpa envejecida o aquellos pacientes que son adultos mayores, se puede ver como característica una disminución en el aporte sanguíneo, una menor cantidad, una menor proporción de células y un aumento de la cantidad de fibras, lo que hace a que el proceso de reparación sea más lento. Se dará, pero de forma más lenta. La diabetes, como condición, tiene muchas alteraciones metabólicas y esto hace que tengan menos nutrición tisular y por consiguiente la reparación de los tejidos será más lenta. Esto debe de tenerse presente a la hora de evaluar el caso a largo plazo, en aquellas áreas que, por ejemplo, se han tenido grandes procesos radiolúcidos, grandes lesiones periradiculares, que repararán, pero repararán mucho más lento que en un paciente normal o un paciente sano. El hipotiroidismo, si no está controlado, tiene su sistema inmunitario deteriorado, lo que también lleva a una respuesta de reparación más lenta. Así también los inmunodeprimidos por la misma condición, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen VIH positivo, deprimen su respuesta tanto humoral como celular y se predisponen a las infecciones y a las neoplasias. Las deficiencias vitamínicas y proteicas reducen el crecimiento celular y la producción de fibras colágenas, que son los componentes fundamentales de la sustancia fundamental del tejido conjuntivo. Es entonces que en las avitaminosis A, C y D se afecta, por otro lado, el remodelado óseo y se va a ver alterado el mismo. Entonces, en aquellas lecciones extensas, debe de tenerse presente todas estas condiciones para poder evaluarlas a lo largo del tiempo y cómo ese proceso de reparación se ha venido dando. El control inmediato de nuestra terapéutica endodóntica. Debemos evaluar que la pieza se presente correctamente obturada y sellada. Esto significa que la obturación estará correcta en toda su extensión en cuanto a su sellado, que debe ser bien compacto, hasta el límite de trabajo, sin luces. Y la misma debe tener un correcto sellado coronario, como lo hemos venido hablando a lo largo de todo el teórico. Esta pieza se presentará asintomática. También puede pasar la situación en que la pieza se presente con una leve sintomatología, post-obturación. Esa leve sintomatología debe de ceder entre las 48 y 72 horas consecuentes a la obturación. Y se le puede indicar al paciente analgésicos y antiinflamatorios para ayudar a resolver dicha situación. Los controles mediatos o controles a distancia dependerán del diagnóstico inicial de la pieza, así como también del tratamiento en sí realizado. En las biopulpectomías o aquellas piezas que presenten una necrosis sin lesión periradicular, el control a distancia se realizará desde 6 meses a 2 años. Por otro lado, en aquellas piezas que presentaban una necrosis y una lesión periradicular, el control a distancia dependerá del tamaño de la lesión existente y de la respuesta del organismo, de aquellos factores sistémicos que tuvimos que tener en cuenta para evaluar la evolución de la reparación.
Es así que, teniendo todos estos factores presentes, se establecerá controles a distancias. En los controles a distancia de las biopulpectomías o de los tratamientos de necrosis sin lesiones periradiculares, evaluaremos si el organismo ha tenido una tolerancia o una intolerancia a la terapéutica realizada. Las características que presenta la pieza que está en tolerancia es que la misma se encuentra en función, con su correcta rehabilitación, asintomática y radiográficamente observamos normalidad de los tejidos periradiculares. Por otro lado, si la respuesta a la terapéutica es intolerante, la pieza se puede presentar sintomática, puede existir una fístula y radiográficamente podríamos llegar a observar una imagen radiolúcida en relación al periápice de la pieza. Cualquiera de este tipo de sintomatología que apareciera o de signo clínico, estaríamos frente a una intolerancia terapéutica y deberíamos de plantearnos en aquellas piezas que presentaban una necrosis con lesión perirradicular. La tolerancia a la terapéutica la evaluamos como una pieza en función, con una correcta restauración, que se presenta asintomática, libre de signos clínicos como fístula, movilidad o tumefacción, y radiográficamente logramos observar una disminución del área radiolúcida perirradicular. Radica aquí la importancia de tener un correcto registro radiográfico de nuestro caso clínico para poder lograr comparar cómo se ha logrado comportar esa lesión a lo largo del tiempo. Por otro lado, la intolerancia a la terapéutica nos determinará una pieza que se presente sintomática o con algún signo clínico, o bien que por otro lado, radiográficamente tenga una persistencia o un aumento del área radiolúcida preexistente. Goodman determina o bien clasifica la reparación teniendo en cuenta criterios histológicos. Si bien nosotros no podremos realizar cortes histológicos del área para poder evaluarla, debemos de tenerlo presente para poder saber cómo es ese proceso a nivel histológico de la reparación. La reparación completa es aquella que,
tiene una ausencia de inflamación en los tejidos. Hay una regeneración de las fibras periodontales y del cemento. El cemento está estratificado y sano en el foramen apical. Hay ausencia de reabsorción cementaria y áreas previas de reabsorción se encuentran con depósito de cemento y se ve una reparación ósea evidente. La reparación histológicamente dudosa es aquella que tiene una inflamación leve, hay un área de cemento que se encuentra reabsorbida, pero se da en conjunción con áreas que vienen en reparación y con aposición de cemento nuevo. Hay una falta de organización en las fibras periodontales aún, y la reparación ósea se encuentra cuando todavía existen signos de actividad osteolítica y osteoclástica a la vez. Es dudosa porque se van dando ambos procesos en conjunción y ninguno de los dos es el que predomina. Puede estar tendiendo a la reparación o bien llevando a lo que él determina como un fracaso de la reparación, cuando se termina dando un infiltrado inflamatorio que ya es moderado o intenso. Hay una falta de reparación ósea, la reabsorción ósea es predominante. Hay zonas de restos císticos necróticos y una posible proliferación epitelial. Sabemos que la reparación no siempre se da de forma ideal o deseable. Es entonces que cuando nosotros catalogamos una tolerancia por el organismo, es que se dan diferentes formas reparativas y Noshima las clasifica en 4 formas posibles, exitosas. El restituto ad integrum es la más deseable de todas. Es donde se logra la salud de los tejidos perirradiculares histológica, con reinserción de las fibras periodontales y organización de las mismas, salud ósea y cementaria. Por otro lado, se puede dar una cicatriz apical. Esto se da cuando, en vez de hacer una regeneración ósea, se da un tejido fibroso, cicatrizal, conectivo fibroso, en lugar del tejido óseo deseable. No obstante, se considera una forma reparativa exitosa o tolerante. Otro tipo de condición que se puede dar es la hipercementosis. La hipercementosis se da por una respuesta exagerada de cemento ante una forma reparativa. Entonces se forma cemento secundario o celular de forma exagerada. Otra de las formas reparativas es la anquilosis, cuando por contraparte se da una respuesta exagerada de la parte ósea, osteoblástica, y no se da una restitución del tejido del ligamento periodontal, conllevándose entonces a un contacto entre lo que es el cemento y la cortical interna alveolar. Cuando evaluamos un caso y nos situamos frente a una intolerancia a la terapéutica, es entonces que debemos de plantearnos las causas que llevaron a esa intolerancia y entonces plantear una terapéutica o una resolución a dicha intolerancia. Y aquí nos encontramos con 2 posibles caminos a tomar, o incluso uno consecuente al otro: la revisión del tratamiento o la cirugía complementaria. Estos temas serán motivos de los próximos teóricos.